en esta tarde en la que daremos cumplimiento a la declaración número 243 del año 2018, que declara personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al profesor doctor Edgardo Néstor De Vincenzi. Encabezan esta actividad el autor de esta iniciativa, el diputado Omar Abud, como así también la diputada Lía Rueda, coautora de esta iniciativa, el ingeniero Luis Franchi, vicerrector de Extensión de la Universidad Abierta Interamericana. Queremos agradecer a las autoridades presentes, familiares y amigos. Y vamos a comenzar escuchando las palabras de bienvenida por parte de la diputada Lía Rueda. Buenas tardes a todos. Qué placer ver este salón colmado de gente. Evidentemente no lo quiere nadie a usted, ¿eh? Qué suerte. La verdad que yo solamente voy a decir dos palabritas, porque después Omar es el encargado de describir con todos los honores que se merece Edgardo. Y siempre es un honor reconocer la trayectoria de quienes hicieron y hacen muchísimo por la educación. Yo estoy en la Comisión de Educación también, conjuntamente con Omar también, y la verdad que premiar a personas como Edgardo es realmente un placer, y sobre todo en el mundo de la educación, que es tan importante para nuestro país. Yo creo que el país, los países salen adelante con educación, así que por eso lo admiro tanto, respeto, y le agradezco una vez más por estar acá conjuntamente con nosotros, y agradezco a toda la gente que está acompañándonos. Muchas gracias. Vamos a invitar ahora a compartir unas palabras al autor de esta iniciativa, el diputado Omar Abud. Bien, buenas tardes, bienvenidos a la legislatura de la Ciudad Autónoma, al Salón Dorado. Gracias, Lía, por acompañarme en este y en tantos proyectos. Venimos recién de una discusión bastante álgida en vivienda. Los dos formamos parte también de la comisión, Lía es la presidenta de esa comisión en particular, en referencia a un proyecto en particular que está llevando adelante el gobierno y que tiene que ver con la urbanización de la Villa 31. Vimos de alguna manera una cantidad de disensos en referencia a cuestiones que en definitiva hacen al bien común. Y también se plantea una reflexión en términos de cómo somos hoy como sociedad, cuál es la mirada con independencia del estrato social que tienen unos sobre los otros. Y una de las premisas centrales que nosotros venimos abanando y venimos tratando de modificar en términos de nuestra evaluación de la perspectiva social es aquella que tiene que ver con cultura del encuentro, con encontrar ámbitos de diálogo cada vez más profundos y cada vez más cercanos. El diálogo no es una mera sugerencia o una palabra, ¿no es cierto?, que tiene que ver con invitar simplemente a alguno a hablar o a sentarse a una mesa en particular. El diálogo es una cuestión profunda que está relacionada con la perspectiva de que cuando alguien invita a otro a la mesa del diálogo, de alguna manera tiene que ser consciente de que puede ver desde otra manera, incluso cambiar su perspectiva de la realidad. ¿Y por qué traigo a colación la cuestión del diálogo en un evento de estas características, ¿no? Porque lo cierto es
que el diálogo o el no diálogo como problema deriva de un principio que no es otro que el de la educación. Sin educación no hay perspectiva de diálogo posible. Es más, se educa para construir la mentalidad dialógica. Se educa para construir la mentalidad dialógica. Esto es una cuestión que hablamos algunas veces con Edgardo, como en el hecho de la educación personalizada, ¿no es cierto? Tiene que ver con acercar al otro y generar intercambios que tengan que ver justamente con la construcción de esta visión dialógica de la vida y de la realidad. Nosotros perfectamente podríamos haber generado este proyecto desde la Comisión de Educación, ¿cierto? Edgardo es una persona íntimamente vinculada y relacionada con el ámbito de lo educativo. Pero lo cierto es, y no es casualidad, preferimos hacerlo desde cultura. ¿Por qué? Cultura no es un show o un teatro, eso también incluye la perspectiva de lo relacionado con lo artístico o con aquellas manifestaciones que tienen que ver con la literatura, con la música. Cultura también es una forma de ver la vida. Cuando hablamos de cultura, esencialmente, hablamos también de esta idea de relación. Y generar cultura de la educación, el hecho de trabajar en perspectiva de ir creando o tener la cultura, ¿no es cierto?, de participar en el hecho educativo como el hecho central que tiene una nación que por lo menos quiera tener futuro. Y conocí en este camino al doctor Edgardo de Vincenzi. Y lo cierto es que es una persona que genera educación porque tiene una cultura de la educación. Uno puede encontrar cantidad de enciclopedistas, puede encontrar cantidad de tecnócratas, bienvenidos, son formados, son personas que sirven al desarrollo del sistema. Pero la cultura de la educación tiene como protagonistas a aquellas personas que entienden que toda problemática deviene de un problema de educación. Miren, para terminar les querría comentar algo que es más en términos, si se quiere, personales, que no necesariamente está ligado a la razón política. Yo provengo de una cultura que tiene dos frases centrales en el aspecto de la educación. La primera es: de aquel que me enseñe una letra, yo seré su esclavo. Y en la idea también de que va a haber un último momento donde se preguntará sobre nuestras obras y se valorarán nuestras obras, el rasgo distintivo que podemos establecer en las obras que hace la persona, porque la persona se va de este mundo y queda el cariño, el recuerdo de sus familiares y también quedan sus obras. Que existen obras que pertenecen al presente, uno alimenta a alguien que lo necesita y es una gran obra, uno acompaña a una persona en el dolor y es una gran obra, pero hay otros cuyas obras siguen beneficiando a las personas, incluso después de que esta misma persona haya desaparecido físicamente. Quien funda un colegio, quien funda una universidad, quien escribe un libro, en definitiva lo que nos está dejando no es una herencia sino un legado. Ese legado sigue beneficiando con independencia de su permanencia entre los vivos o no. En este sentido, doctor de Vincenzi, es que esta legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por amplia mayoría de votos, a decidirlo, distinguirlo a usted, nombrándolo personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias. Vamos a escuchar ahora las palabras del ingeniero Luis Franchi, vicerrector de Extensión de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas tardes a todos. Como mencionaba la señora diputada Lía Rueda, es sabido que hoy estamos entre amigos y todos conocemos perfectamente bien al profesor doctor Edgardo de Vincenzi. Pero esto no es óbice de que yo recorra rápidamente un resumen de lo que hoy nos trae y nos convoca aquí. El profesor doctor Edgardo de Vincenzi inicia sus estudios como profesor de matemática y cosmografía, luego profesor de ciencias de la educación, licenciado en ciencias de la educación, doctor en psicología social,
doctor en Ciencias de la Educación y doctor en Filosofía. Además, entre los logros que alcanzó, los cargos que aún desempeña o ha desempeñado se encuentran: rector fundador y emérito de la Universidad Abierta Interamericana, rector honorario de la única Universidad Interamericana del Caribe de Venezuela, asesor general de Baneduc, Vanguardia Educativa, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Educación Pública de Gestión Privada dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, asesor de la Presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación en el periodo de 1993 a 1997, presidente de FAELA, la Federación de Asociaciones Educativas de América Latina y el Caribe, entidad integrante de UNESCO, ONU, OEI y como ONG y observadora permanente de OEA desde 1985 a la fecha. Presidente de COMED, la Confederación Mundial de Educación, ONG reconocida con relaciones de cooperación permanente con UNESCO, ONU, OEI y observadora permanente de OEA desde 1990 hasta la fecha. Presidente de ADEPRA, Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas, presidente de CAIEP, la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas, integrante de la asesoría de la Comisión de Educación Privada del Ministerio de Educación, director ejecutivo del Centro de Estudios Educativos, integrado a la Universidad Iberoamericana de Posgrado a partir del año 1999 a la fecha, miembro del Comité de Administración del World Alliance of Global Colleges and Universities desde el año 1998 a la fecha, jefe de asesores de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores de la Nación en el periodo 1998-2001. Y el currículum sigue. El profesor doctor Edgardo Néstor de Vincenzi ha dedicado su vida al estudio, a la docencia y al trabajo ininterrumpidamente en el área de la educación. Desde los distintos roles que ha ejercido a lo largo de su carrera y los que ejerce en la actualidad, de Vincenzi ha consagrado sus esfuerzos en pos de la mejora de la calidad educativa en Argentina, en toda la Latinoamérica y en el mundo, siempre con la mirada puesta en el mundo y enriqueciendo además el trabajo con los espacios que comparte con las organizaciones tales como la ONU, UNESCO, OEA, OEI. De Vincenzi mantiene una fuerte convicción y vocación pedagógica desde la creación y el rediseño de numerosas escuelas, la fundación de la Universidad Abierta Interamericana y la implementación y difusión del sistema Vanguardia Educativa, entre otros emprendimientos. Asimismo, la creación de las distintas organizaciones nacionales, continentales y mundiales desde las cuales se extendió su prédica, y la gran cantidad de artículos académicos e investigaciones relativas al estado de la educación en Argentina y el mundo respaldan todo el esfuerzo y empeño puestos en hacer crecer las instituciones de las que ha formado parte y las que actualmente preside. A lo largo de su extensa carrera, ha hecho innumerables aportes a la ciencia de la educación y a la educación misma. Muchas personas se han ido sumando a sus propuestas, convencidos de hacer de la educación un verdadero instrumento para lograr la libertad y la felicidad. Es autor de 5 libros que resumen sus tesis fundamentales. La educación como empresa personal y social en Latinoamérica del año 1991 es el primero que publicó. Allí cuenta de su particular visión de la educación y esboza por primera vez su propuesta de asumirla como una empresa. Es un trabajo de investigación sobre la realidad educativa latinoamericana de fines de los 80, de donde pone en relieve 3 problemas fundamentales: la falta de decisión política por parte del Estado para intervenir en educación con un sentido de mayor eficiencia, la dependencia de la calidad educativa respecto de las instituciones que forman a los educadores y toda la mayor dependencia de la propuesta educativa con respecto al entramado sociocultural en que se inserta. En el libro Argentina Sociedad Anónima, 1992,
se concentra en la situación de la educación en nuestro país y con una estrategia similar examina las problemáticas que aquejan al sistema educativo argentino y su estrecha relación con los desmanejos y las irregularidades en las instituciones que constituyen el Estado Nacional. A partir del análisis del concepto de Estado desde la teoría de la política moderna, pone en evidencia la necesidad de reivindicación de las instituciones del Estado argentino con vistas al logro efectivo del bien común y la necesidad de una educación de calidad para evitar el deterioro de las instituciones del Estado y garantizar así las posibilidades de desarrollo de la nación y sus ciudadanos. En su tercer libro, El hombre como promedio, del año 2003, explora el tipo de subjetividad que propone formar y por ello comienza por intentar responder cuál debe ser la aspiración fundamental de todo hombre, tal que la educación sirva para crear las condiciones de posibilidad de conquista. Asimismo sostiene que todo hombre debe llegar a ser feliz y que la felicidad depende de las libertades previamente conquistadas. En su cuarto libro, Hacia una reingeniería de la vida, del año 2017, ofrece un proyecto pedagógico integral que explora las problemáticas individuales y colectivas y reformula el rol específico de las instituciones de la sociedad y el Estado con vistas a su resolución. En esta obra no solo se intenta probar que la vida tiene el sentido específico de la conquista de la felicidad, sino que además la educación no tiene mayor finalidad que la de allanar el camino que a ella lo conduce. Finalmente, en su último libro, Educar para la Felicidad 2018, desarrolla la propedéutica propiamente dicha, que pone al hombre nuevo en el camino de la felicidad posible. Así pues, con este su último libro, el autor completa su propuesta pedagógica presentando tanto los fundamentos históricos y los filosóficos de su concepción de la educación, como sus componentes y las claves para ponerla en marcha. En estas décadas, y desde distintos roles, el profesor doctor Edgardo Néstor de Vincenzi ha realizado un trabajo intenso y fecundo. Son innumerables los testimonios que dan cuenta del camino recorrido a través de sus emprendimientos más trascendentes como Baneduc, Vanguardia Educativa, UAI, Universidad Abierta Interamericana, ADEPRA, Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina, FAELA, Federación de Entidades Privadas de la Federación de Entidades Educativas de Latinoamérica y el Caribe, disculpen, y COMED, Confederación Mundial de Educación. No hay dudas que tanto por su prédica como por su producción académica y científica, por los logros alcanzados como emprendedor, como empresario, como educador y por los méritos acuñados a lo largo de una vida fecunda y plena de éxitos, el homenaje de hoy no es más que un acto de justicia. Como cierre de estas palabras, quiero traer a colación una frase expuesta por el doctor de Vincenzi en oportunidad de la primera Asamblea General de la Confederación Mundial de Educación, que dan cuenta del espíritu inquebrantable y resiliente que impulsa sus acciones. Mientras exista en el mundo un ciudadano que no acceda a una educación de calidad, nuestra tarea estará inconclusa. Muchas gracias. Vamos a invitar a pasar a la diputada Lía Rueda, al diputado Omar Abud y a nuestro homenajeado a pasar al escenario para dar lectura y cumplimiento de lo votado por el cuerpo legislativo. Declaración número 243 del año 2018. Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al profesor doctor Edgardo Néstor de Vincenzi. Nuestro homenajeado no solo recibe el diploma de personalidad destacada de la cultura de la ciudad, sino también un presente protocolar, en este caso un mate tallado a mano
como recuerdo de su paso por esta legislatura. Vamos a invitar a la familia, a los hijos, para que se acerquen y tomen la foto correspondiente con el profesor doctor De Vincenzi. Muy bien, señoras y señores, es momento entonces de escuchar las palabras de nuestro homenajeado. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarme en esta ocasión tan emotiva, tan trascendente para alguien que, como todos nosotros, dedicamos nuestra vida a ese espacio de tiempo que es la vida terrena, desde que nacemos a morir. Y en esa idea que hay que morir viviendo, porque es algo que no podemos trocar, que es la muerte, pero lo importante es la vida, lo que hacemos hasta ese momento que es imposible de controlar. Lo importante es encontrar en ese tiempo la conciencia que lo que convoca el trabajo de cualquier orden, de cualquier especie, de cualquier magnitud y calidad y honorabilidad, es del 60 al 70 hasta el 80% de la vida de un ser humano. Porque la vida es una suma de días, es un tiempo que gastamos, usamos, administramos y en ese tiempo no hay 24 horas, hay 16. Porque 8 horas son inconscientes. Dormimos. En promedio, siempre las ciencias se toman promedios. Yo por lo menos de las 16 horas entre que viajo del trabajo a mi casa y mi casa al trabajo, como lo decía un gran político, ¿por qué no? Tengo 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, 3 horas, trabajo 10 horas, quiere decir que de las 16 horas de vida hay veces que me alcanza para hacer lo que convoqué en el trabajo. Quiere decir que el trabajo es hasta el 80% de la vida, que es un tiempo. De ahí la importancia de ser un grande en lo que intentamos ser. El grande está allá arriba, no existe el grande, pero lo más grande posible en lo que convoca la mayor cantidad de mi vida. Hoy realmente tengo acá una exposición en los 40 congresos que hicimos en el mundo, en todo el mundo. Generalmente nunca expongo, no leo, sino que expongo, pero me dijeron que para tener el tiempo para hablar y tener el ágape preparado, y porque cierra después la legislatura, voy a tratar de improvisar leyendo un poco lo que hice poner aquí. Lo que no puedo dejar de leer son los agradecimientos por todo lo que hace al
a la satisfacción, a la emoción enorme, ¿no? que me mueve esto, porque la vida es una suma de hitos que nos refuerzan la autoestima. Y digo en uno de mis libros que tengo un amante que me tiene loco, que se llama Edgardo, que soy yo, porque el que no se quiere no puede dar amor de padre, de pareja, de hijo, de amigo, de profesional, de lo que fuera. Por eso todo lo hago por mí, por el otro, porque si no tenemos amor, lo dice la psicología del aprendizaje, no podemos educar a un hijo. Si no tenemos amor a la política, no podría ser legislador. Si no tengo amor a lo divino, por eso la interreligiosidad, que es tan importante, la educación tiene en la teología la mayor dimensión del valor, respetando los agnósticos, ¿por qué no? Por eso la universidad es abierta, queremos todo tipo de pensadores, lo decía hoy aquí Abud, de la importancia de la heterogeneidad. Definida la unidad del hombre que queremos, la calidad de ese hombre va a depender de la cantidad y calidad de propuestas y caminos para llegar a ese hombre. Lo unilateral y monocorde tiene como fruto la mediocridad. Por eso la diversidad religiosa, la diversidad cultural, hablamos de la cultura, hablaba Abud. La cultura se caracteriza con la educación. Las culturas de lo que marcaron en la antropología los griegos, los romanos, los otomanos, fue una educación de esas culturas, de cultura griega, romana, otomana. La educación es todo. Y el gran problema en que nos encontramos desde hace muchas décadas no es casual. A veces no nos damos cuenta cuando le decimos a alguien cuando va a hacer algo que tenga suerte. En los países desarrollados, decir eso es un insulto. Yo diría que en Suecia, Noruega, Dinamarca, Escandinavia en general, si uno a otro que va a hacer, no un hombre, una pizza, le dice que tenga suerte, se enoja y hasta si es un hombre lo agrede. Pues es un insulto, es decir, no servís para hacer la pizza, si no tenés suerte te va a salir quemado crudo. Y cuando se trata que dé embarazada, y bueno, que tenga suerte. Como profesor de matemáticas, esa es un área de la ciencia que se llama, de las matemáticas, se llama probabilidades. Si voy a jugar un número a la ruleta, ahí está la suerte. Una probabilidad de 1/37, 36 más el 0, de ganar o perder, pero jugar la única vida, irrepetible, a la suerte, pobrecito, ¿no? Hay gente, digo en mis libros, que va por el mar de la vida y va tratando de encontrar la isla del tesoro. Y se le va la vida y le pasa lo que digo de Borges. Si volviera a vivir, hace una apología de una vida de no recorrer para encontrar la isla del tesoro, pero termina diciendo, pero cometí el pecado más grande del mundo, no fui feliz, y tengo 85 años y sé que me estoy muriendo, Jorge Luis Borges. Para mí de Borges, algunos dicen que de nada, otros dicen que para mí era de Borges, porque no fue feliz. Porque si hubiera ido por el desierto, como los árabes, hubiera buscado encontrar en un oasis un camión de dólares abierto sin nadie adentro, para encontrar la felicidad. Y es muy triste, porque en una de esas es doctor honoris causa, y premiado por su ciencia, pero eso no es educación, es la gran problemática que a veces confundimos la instrucción y la profesionalización con la educación. Y yo digo en uno de mis trabajos, todos mis trabajos están en UNESCO, en inglés, en portugués y en español. Mi abuelo analfabeto estaba educado, y un premio Nobel que hizo una vacuna para salvar lo oncológico puede ser una mala persona. Porque si llegó a ser premio Nobel para hacer esa vacuna para salvar lo oncológico, es producto de la ciencia. Y la ciencia es un medio, es un fin también, pero es un medio. A veces cuando firmo 1000 títulos por año, digo, ¿a cuántos monos le estaré dando
una ametralladora si fueron instruidos y no educados. Es duro lo que digo, pero si lo digo en la UNESCO, ¿por qué no lo voy a decir acá? Es fácil ser doctor, pero eso no quiere decir que estemos educados. Y es lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando no en este gobierno, en el anterior, hace 10 gobiernos atrás. Confundimos la instrucción y la profesionalización, cuál es la aplicación de esa instrucción para resolver el problema del campo de la ciencia. Esto lo dice, la ciencia no es opinable. Estoy instruido y profesionalizado. Pero si no tengo ética, no tengo moral, no tengo amor por mí, no puedo dar lo que no tengo. Si no me amo, no puedo amar. Y por lo tanto soy un fracasado como padre, como maestro, como político, como gobernante. No hay causalidades, no hay casualidades, hay causalidades. Y hasta que no encontremos el camino para sumar a la instrucción de cualquier orden, en cualquier ciencia y en cualquier nivel, los valores del hombre, lo que hace a su ética, que es esa capacidad de amarse y hacer todo por él, con el otro, con la pareja como padre, con el amigo, como profesional de la ciencia de la salud, con el paciente, con la justicia de los abogados, que es el eje. Sin abogados no hay justicia y sin justicia no hay democracia, es vital, pero tendrá que tener sus clientes. Ese otro que le da la capacidad, sin hijos no hay padres, sin pacientes no hay médicos, sin ciudadanos no hay gobernantes. Los importantes son ellos, lo importante es lo que hacemos con y para ellos, con el rol, hasta que lo entregamos a la vida para que sean autónomos y sepan no decir lo que dice la ciencia de esa carrera que eligieron y se formaron. Eso fue así, eso lo hace el robot. Ya el robot más oxidado del mundo supera el mejor premio Nobel. Es perfecto el robot, ¿en qué debe hacer? Lo que no puede hacer el robot es crear. Y quien no se forma para ser capaz de crear, de innovar y ser resiliente es un discapacitado social o un analfabeto social. Es lamentable, pero esto lo sabe, tuvo el señor ministro de Educación de la Nación en la UNESCO cuando trajeron 4 personas, capitoste diría yo, y me eligieron entre los 4 a mí para hablar delante de la directora de la UNESCO, y estaba Finocchiaro conmigo, el señor ministro de Educación de la Nación, y bueno, y expresé esto, la educación personalizadora como alternativa, que fue una de las variables que predominó en las decisiones de la directora de la UNESCO, Audrey Arzulay, donde, sin lugar a dudas, enseñar matemáticas es importante, enseñar geografía es importante, pero como medio. Para eso no hace falta ir a una escuela. Nos sentamos y tomamos un robot o un sistema de la tecnología informática y escuchar y repetir y que yo salga con un premio Nobel porque dije todo lo que me dijo el profesor o el maestro no alcanza. Es necesario. Pero si en esa dialéctica, como decía Booth, en esa dialéctica de compartir, no encontramos diferencias en la unidad de lo que se busca lograr, en la unidad de una cátedra, de una clase, la diversidad de los que proponen distintos caminos para llegar a esa unidad, voy a ser mediocres. En las crisis y en la diversidad, los capaces crecen, los mediocres fenecen. Vivan las crisis, viva el estrés. Algunos, tengo mucho estrés. ¿Y qué haces con el estrés? Aprovechalo. La crisis más la creatividad es la resiliencia. Si no, soy el medio pelo de Jauretche, el hombre mediocre de José Ingeniero. Gran médico, me recibí con medalla de oro porque repetí delante de la cátedra de la universidad donde estoy todo lo que me dijo el profesor y lo apliqué. Y soy un discapacitado social. ¿Cómo? Como ciudadano del mundo. Como ciudadano del mundo. Porque viene cualquiera de cualquier región, de cualquier ámbito político, geográfico,
o cultural y hace lo mismo que yo, a la mitad de tiempo, en la mitad de precio y en el doble de calidad y me quedo sin trabajo, que es el 60 al 80% de mi única vida terrena. Y digo, tuve mala suerte. Y yo le digo, fuiste a la ruleta, jugaste un número, qué suerte. Vos no elegiste a tus papás, no elegiste a tus políticos. ¿Por qué? Sí, votamos y lo elegimos, pero es un voto. Son variables independientes. La democracia es la ley de las mayorías, en las distintas alternativas. O sea que voy a tratar de hacer un resumen porque lo que tengo que leer son todos los agradecimientos que se me dirían algunos si no lo hago leyendo. Pero todo esto tiene que llegar a un mensaje que quiero instalar, que no tenemos mala suerte de lo que nos está pasando, ni la tuvieron los anteriores gobernantes de hace 100 años en Argentina y en los países subdesarrollados. El tema que la educación no tiene calidad, no confundimos la instrucción y la profesionalización, que es el enciclopedismo, con la educación para superar al robot, para ser un creativo y resiliente, haciendo pizza o haciendo cohetes a la luna, o siendo médico o abogado ingeniero. Tengo que ser un innovador y estar capacitado a ser autónomo, porque ¿qué pasa en las universidades en general de los países subdesarrollados? La educación es enciclopédica. Y cuando egresan los alumnos, y se lo digo, en la universidad somos la universidad posiblemente privada más grande del sistema, le digo que todo lo que saben cuando egresan ya no les sirve más. Y si no están capacitados para ser autónomos en aprender a emprender y a crecer, que es resiliencia, soy un discapacitado social. Por eso nos pasa lo que nos pasa. No es que tenemos mala suerte. Es que no hay educación de calidad, hay instrucción de calidad que no hace falta ni al colegio ni a la universidad para escuchar y saber cómo se aplica esa ciencia para resolver el problema del campo de esa ciencia. Yo por eso, porque sé que cierran después, queremos festejar todos en un ágape que muy amablemente nos han ofrecido, y después cierra la legislatura, lógico, es el horario de ella. Quiero primero agradecer al señor vicepresidente. Primero, todo esto es parte, posiblemente omito algo y digo algo de alguien que no está, pero es lo que la formalidad me ha establecido. Al señor vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, don Francisco Quintana, al honorable y señor diputado de la ciudad, don Omar Abud, a la señora diputada, a la linda, diría yo, porque digo que no hay mujeres feas, son distintas nada más, y que la mujer es mucho más importante que el hombre, lo dice la cultura griega, romana, otomana. Las grandes epopeyas de la mujer han sido superiores a las de los hombres, lo dice la cultura, estoy haciendo antropología, y triunfaron más en sus epopeyas individuales que los hombres individualmente. Y los grandes hombres que tuvieron grandes epopeyas es porque tuvieron una gran mujer al lado. El que opina lo contrario tiene que leer un poco de ciencia. La antropología lo dice. Y bueno, a la señora honorable legisladora porteña, Lía Rueda, a los señores miembros de las entidades educativas que están acompañándome en este momento tan emotivo, tan cálido, tan lindo que estoy viviendo. No se olviden que ya no sirve más la inteligencia emocional de Gardner ni de Goleman. Hay que hablar de emoción inteligente. El hombre vale por sus emociones. La inteligencia ya del robot supera al hombre. No es lo mismo un hombre pobre que un pobre hombre, y no es lo mismo inteligencia emocional que emoción inteligente. Hay que hablar de emoción inteligente, que es lo que no puede tener el robot. Emoción para ser creativo, para ser lo que puede ser el hombre. Por eso agradecer a los integrantes de ADEPA, de CAIE, de FAELA, de la Federación Latinoamericana de Educación y de la Confederación Mundial de Educación, que por qué no decirlo, es la entidad más grande del mundo, la única entidad en el mundo de la UNESCO que tiene la categoría de colaboración permanente. Es la única y por primera vez en la historia de la UNESCO. Y me enorgullece, no por mí, sino por toda la gente que hace que
yo tenga este reconocimiento. Uno es tan importante conduciendo un barco, el barco de su vida, como la gente que pone como tripulantes, que son todos ustedes, o la mayoría de ustedes, para llevar ese barco a un buen lugar. Por eso, al presidente también del CRUB, que es mi sobrino, el doctor Rodolfo de Vincenzi, no, le digo en broma, es mi hijo, pero bueno. El primo, sí, me falla, el primo, siempre en el Consejo Superior digo el primo. Bueno, y a todos los políticos, que son los más importantes, el valor epistémico de la política es mucho mayor que el de la educación. Un mal educador en toda su vida puede matar a 10.000 alumnos o puede llevarlo al éxito a 10.000 alumnos. Un docente, un abogado, acá está el doctor Córdoba, que es el decano de abogacía, puede llevar a la silla eléctrica en toda su vida a 10.000 personas, en toda su vida. Y el doctor Bodbol, que es el decano de medicina, o el doctor, perdón, Cherjovsky, que es el decano de medicina, puede llevar a la morgue en toda su vida a 10.000 personas o salvarlo de lo oncológico. En cambio, fíjense que qué letal es un político levanta un dedo en un pueblo o en una nación como Argentina y se queda en un segundo levantando un dedo con 45 millones de habitantes. Ergo, la política es mucho más importante que la educación. Y sin lugar a duda, ambas cosas van de la mano. Política y educación van de la mano para encontrar el mejor promedio, porque no existe algunos dicen, no fui feliz, no fui libre, no existe ni la libertad ni la felicidad. Son búsquedas. Y promedio, yo soy, yo quiero, yo debo, yo puedo. Porque hay gente que cree que existe la felicidad, son momentos, son vínculos. No existe en todo ni toda la vida. El tema es considerar y concientizarse de lo que uno no logró para poder cambiar. El que cree que es lo que no es nunca cambia, porque cree que las consecuencias de lo que no es son consecuencias ajenas a él. Y sí, acá llueve, y yo no elegí a mi maestro, son variables independientes. Lo que hay que saber es manejar el timón del barco o manejar las velas con la gente que hemos elegido para hacerlo. Por eso, antes que nada, quiero agradecer al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que representado por sus legisladores han tomado esta decisión de galardoarme por mi trabajo en favor de la cultura. Quisiera hacer un alto y detenerme, esto sí, lo hago con mucha emotividad, a exaltar una figura que integra este cuerpo legislativo y que lo enaltece por su peculiaridad, que es el diputado Omar Abud. Un hombre que, en lo que conozco muy profundamente, dedica su vida, y lo ha dicho, a la cultura del entendimiento y del diálogo, a un diálogo interreligioso, creador, fíjense, de uno es tan importante como las instituciones que convoca, conduce y desarrolla, del Instituto de Diálogo Interreligioso Argentino, un hombre de religión musulmana que trabaja codo a codo, nada menos y nada más, con el Papa Francisco. Papa Francisco, que es nuestro líder de la fe, que siempre ha apostado también, yo he estado en 2 oportunidades con él, ha apostado mucho a la educación en el Vaticano, aquí ha venido a formar parte de diálogos de educación, siendo Bergoglio, y es nuestro líder de la fe que siempre ha apostado mucho justamente a la educación desde Argentina, ahora por supuesto representando la fe católica a nivel global, porque él nos enseña y creemos que la educación de calidad es la primera y única herramienta que hace pleno al hombre en su autonomía, en su mejor promedio de libertad y felicidad, donde lo que hace a lo teológico habla de trascendencia, habla de un valor que en la fe tiene mucho valor, más valor que lo terreno. Insisto, respetando a los agnósticos, que de última tienen al Dios de la naturaleza como principio de fe. Bueno, quiero también agradecer muy especialmente, con profunda gratitud, a toda mi familia que ha remado cuando yo he tenido muchas necesidades de tener quien me dé dimensiones de amor y de espíritu y también de información.
y a toda esa familia, al grupo de mujeres y hombres que conforman mi equipo de trabajo, que comparten diariamente mi tarea en los organismos locales, nacionales, internacionales, y que me honra presidir, pero lo hago porque realmente es más importante, y lo reitero, quién uno elige para trabajar en un proyecto común que lo que uno puede hacer como conductor de él. Y especial, ¿por qué no?, todo lo que ha hecho en todo esto, en este encuentro, entre ellos al licenciado Jaime Seltzer, que es un gran profesional, que más importante de sus títulos, Seltzer, está la bonomía en sus valores. Agradecer también a todos los ciudadanos, porque de última los que llevan esto adelante es lo que hace la representación de los legisladores que representan a los ciudadanos y que han tomado esa decisión de galardoarme por haber dedicado toda esta vida a la docencia, a la educación, a la cultura. Y por qué no, en particular quiero reconocer lo que ha hecho la legislatura porteña en favor de la educación, en la creación de lo que ha tenido el señor jefe del gobierno de la ciudad, don Horacio Rodríguez Larreta, que es una decisión muy trascendente para la docencia y que va a dar a los habitantes de Buenos Aires una educación de calidad mayúscula, y a la dirigencia, por supuesto, política porteña, que es la creación de ese ámbito universitario que supone que va a darle a los docentes un valor inigualable frente a lo que no han hecho en otras dimensiones legislativas. Yo creo que qué distinto sería, moviendo estos momentos muy aciagos, si cambiara la calidad de los políticos como los que hay en esta legislatura, y por qué no la presencia de Abud y otros personajes que hay, posiblemente la cosa sería distinta. Y bueno, tendríamos en las aulas muchos Sarmientos, y en la política, en los congresos, muchos Mitre, Perón, Frondizi, Ilia, distintos de ideología, pero con promedio. No podés perfecto ni sin nada ni nadie es perfecto, todo es un promedio. Por algunos dice, pero ¿cómo habla de Ilia? ¿Cómo habla de Perón? ¿Cómo hablar de Boca, de River? La diversidad nutre la unidad. Y tienen promedios las personas que nombré muy aceptables, y tienen de errores. El que levante, que no se equivoca, levante la mano, no hay nadie, y si lo hace, está equivocado. Es un Dios hecho hombre, y acá no hay ningún Dios hecho hombre, salvo Cristo. O, para otras religiones, otros que lo representan. Bueno, yo quiero, porque dilataría lo que no puedo hacer, decirles que el sistema pedagógico Baneduc en la educación personalizadora busca la ética, la moral, la creatividad en la tarea que nos convoca, que es el 60 al 80% del tiempo, y convoca la idea de ser padre, porque a veces decimos, pero ¿por qué estos chicos salen así, estos púberes salen así, estos adolescentes salen así, estos adultos salen así? Porque hacer un hijo es como hacer un edificio. ¿En qué redime la calidad del edificio? En las bases. Es remanido. Acá debe haber más de un ingeniero, un buen arquitecto, o sentido común. Si las bases son endebles, por más que haga un palacio, se viene abajo. Y no es casual, tuve mala suerte, no supe educar. Y digo, en la UNESCO, hace 40 años, hicimos 40 congresos en Suiza, en Japón, en China, en Rusia. No hay casualidades. La escuela para padres es algo que tiene el sistema pedagógico Baneduc, donde lo que hace a las 3 dimensiones de un ser humano, la génesis, en el estado que estamos, caracterizamos los cromosomas del hijo, el embarazo, que tendré que estimular el embarazo de acuerdo a la personalidad de los progenitores, y el puerperio, que en esos países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, tienen 1 año las madres para incentivar al hijo, y los hombres 6 meses. Obligatorios, van a escuela para padres antes de gestar al hijo, y desarrollan hasta el 80% de personalidad del hijo. Modificando los hijos, calificando la educación, calificando la política, esto no va a volver a pasar. Me hacen señas para que corte,
pero por eso lo que me resta decirles es que quiero invocar nada más que al Altísimo de cada uno, nada más y nada menos, al Altísimo de cada uno, para que juntos cambiemos aquello que nos está denostando, para que de alguna forma encontremos en todos los roles de padres, de maestros, de ciudadanos, de gobernantes, cambiemos y juntos encontremos la paz, la libertad y la felicidad que todos nos merecemos. Muchas gracias por escucharnos.